Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y luego pasó lo que nadie esperaba. La noche había caído sobre la ciudad cuando Jalil Ibrahim llegó discretamente frente a la casa de Sila. Sin hacer ruido y evitando llamar la atención, ella subió al coche con una sonrisa que no pasó desapercibida. Mientras recorrían las calles iluminadas, ambos conversaban entre risas y recordaban momentos especiales. La química entre ellos era evidente y el ambiente se volvió cada vez más cálido. Tras una larga charla, decidieron detenerse en un lugar tranquilo con una hermosa vista de la ciudad. Allí compartieron un café y disfrutaron de la tranquilidad de la noche. Los testigos aseguraron que se les veía felices y muy cómodos el uno con el otro. Las fotografías tomadas desde la distancia despertaron una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos seguidores hablaron de un posible romance, mientras que otros defendieron que solo se trataba de una amistad cercana. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre las especulaciones, por lo que todo sigue siendo un tema de conversación entre los fans. Lo único cierto es que aquel encuentro nocturno volvió a convertir sus nombres en tendencia y dejó a todos con la curiosidad de saber qué ocurrirá después. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y después pasó lo que tenía que pasar. Historia de ficción inspirada en personajes públicos. No está basada en hechos reales. La ciudad dormía bajo un cielo lleno de estrellas cuando Jalil Ibrahim llegó discretamente frente a la casa de Sila. Ella salió unos minutos después con una cálida sonrisa, y ambos emprendieron un viaje sin un destino fijo. Mientras recorrían las calles iluminadas, compartieron anécdotas, recuerdos y sueños sobre el futuro. La conversación fluía con tanta naturalidad que el tiempo parecía haberse detenido. Decidieron detenerse en un mirador desde donde podían contemplar las luces de la ciudad. Entre risas y una agradable conversación, disfrutaron del silencio de la noche y de un momento de tranquilidad lejos del bullicio. Cuando regresaron al coche, comprendieron que aquella noche no sería recordada por un gran acontecimiento, sino por la sinceridad de sus palabras y la complicidad que habían compartido. A veces, los momentos más especiales son aquellos que nacen de una simple conversación bajo las estrellas. Al despedirse, ambos sonrieron con la promesa de volver a verse algún día. Y así terminó una noche que, aunque llena de misterio, quedó grabada como un hermoso recuerdo en esta historia de ficción. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y luego pasó lo que nadie imaginaba. Esta es una historia de ficción creada únicamente con fines de entretenimiento. No está basada en hechos reales. Aquella noche parecía una más, hasta que un automóvil se detuvo discretamente frente a la casa de Sila. Minutos después, ella salió con una sonrisa, saludó a Jalil Ibrahim y ambos emprendieron un viaje sin revelar su destino.
Mientras recorrían las calles iluminadas, hablaron de sus proyectos, recordaron viejas anécdotas y rieron como si el tiempo se hubiera detenido. La complicidad entre los dos hizo que la noche transcurriera de una forma especial. Más tarde llegaron a un mirador desde donde podían contemplar las luces de la ciudad. Permanecieron allí durante un buen rato, disfrutando del silencio y de una conversación sincera que les permitió desconectar del ritmo de la vida cotidiana. Cuando finalmente regresaron, comprendieron que aquella salida no había sido extraordinaria por el lugar al que fueron, sino por los momentos que compartieron. A veces, los recuerdos más valiosos nacen de las conversaciones más simples y de las noches más tranquilas. Desde entonces, los rumores comenzaron a circular entre quienes los habían visto juntos. Sin embargo, solo ellos conocían la verdadera historia de aquella noche, una historia que quedaría guardada en sus recuerdos y que, en esta ficción, demuestra que los pequeños momentos pueden convertirse en los más inolvidables. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y después, la noche tomó un rumbo inesperado. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. No describe hechos reales. Todo comenzó cuando Jalil Ibrahim llegó discretamente frente a la casa de Sila al caer la noche. Ella subió al coche con una sonrisa y ambos emprendieron un recorrido sin un destino fijo, disfrutando de la tranquilidad de la ciudad. Durante el camino hablaron de sus sueños, de nuevos proyectos y de los desafíos de la fama. Entre risas y confidencias, las horas pasaron sin que apenas se dieran cuenta. Más tarde decidieron detenerse en un mirador para contemplar las luces de la ciudad. El ambiente era sereno y el silencio solo era interrumpido por el viento y por una conversación que parecía no tener fin. Cuando regresaron al coche, ambos coincidieron en que aquella noche había sido diferente. No ocurrió nada extraordinario, pero sí compartieron un momento de calma y sinceridad que recordarían durante mucho tiempo. Al día siguiente, quienes los habían visto juntos comenzaron a imaginar todo tipo de historias. Sin embargo, la verdad quedó únicamente entre ellos. En esta historia de ficción, aquella noche no cambió sus vidas por un gran acontecimiento, sino porque les recordó que, a veces, los momentos más simples son los que dejan la huella más profunda. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y luego ocurrió lo inesperado. Esta es una historia de ficción creada únicamente con fines de entretenimiento. No está basada en hechos. Frente a la casa de Sila. Al verla subir al coche con una sonrisa, ambos decidieron conducir sin prisa por las calles iluminadas de la ciudad. Durante el trayecto hablaron de la importancia de la amistad, de los sueños que aún querían cumplir y de los nuevos proyectos que imaginaban para el futuro. Entre risas y recuerdos, el tiempo pasó más rápido de lo que esperaban. Antes de regresar, hicieron una última parada en un mirador desde donde se contemplaba toda la ciudad. Permanecieron allí unos minutos disfrutando del silencio y del paisaje nocturno. En ese instante comprendieron que, a veces, una conversación sincera vale más que cualquier plan extraordinario.
Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, ambos se marcharon con una sonrisa y con la sensación de haber compartido una noche inolvidable. Al día siguiente comenzaron a surgir rumores y especulaciones, pero la verdadera historia solo existía en esta ficción: una noche tranquila, una buena conversación y un recuerdo que permanecería para siempre. Jalil Ibrahim recogió a Sila de su casa por la noche, y después, la noche se convirtió en un recuerdo inolvidable. Esta es una obra de ficción. Los acontecimientos que se narran a continuación son completamente imaginarios y no describen hechos reales. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche cuando Jalil Ibrahim pasó a recoger a Sila. Tras saludarse con una sonrisa, comenzaron un recorrido sin prisas, disfrutando del ambiente tranquilo y de una conversación que surgía con total naturalidad. Hablaron de los cambios que trae la vida, de los sueños que aún querían alcanzar y de esos pequeños momentos que suelen pasar desapercibidos. Entre risas y recuerdos, el trayecto se hizo más corto de lo esperado. En un momento decidieron detenerse en un mirador desde donde podían contemplar el horizonte iluminado. Permanecieron allí unos minutos dejando que el silencio dijera tanto como las palabras. La noche tenía un aire especial, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Cuando regresaron al coche, ambos coincidieron en que no hacían falta grandes acontecimientos para vivir una noche memorable. Una buena conversación, unas cuantas sonrisas y la tranquilidad del momento bastaban para convertir aquel encuentro en un recuerdo que conservarían con cariño. Al día siguiente comenzaron a surgir rumores entre quienes aseguraban haberlos visto juntos. Sin embargo, en esta historia de ficción, el verdadero significado de aquella noche no estaba en los rumores, sino en la sencillez de un encuentro que les recordó el valor de compartir un momento auténtico. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.